buenas tardes. Hoy va a ser una tarde larga y una noche más larga. Vamos a discutir la ley de ingresos hasta que concluyamos. Hemos pactado un debate en el cual vamos a posicionar primero por las comisiones. Después de que las comisiones hagan su posicionamiento, vendrán los votos particulares y posteriormente vendrá la discusión en lo general, donde habrá hasta 5 oradores a favor y hasta 5 en contra, y luego llevaremos a cabo la votación en lo general. Y hemos acordado en la Junta de Coordinación un diseño para que sí haya debate en la ley de ingresos. Es decir, nuestra intención es que cuando se presente una reserva, no se, como se dice en el argot parlamentario, no se batee, sino que se le dé entrada para escuchar a quienes la están proponiendo y se genere el debate necesario en un tema tan importante como es los ingresos que va a tener el país, y por supuesto que van a derivar en el presupuesto de egresos de la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, acordamos meter 5 temas. El PAN presentará 3, el PRD presentará 2, y dentro de esos temas, por ejemplo, el PAN está proponiendo la discusión sobre impuestos en general, la discusión sobre deuda pública, y la tercera es sobre el tema de la gasolina, los gasolinazos. En esos 3 temas apuntaremos a alguien que reserve todos los artículos relacionados con el tema, y posteriormente habrá un espacio para 3 oradores a favor y 3 en contra. Se van a admitir las reservas, se van a discutir y se van a votar en tablero para que le quede claro a los mexicanos quién está a favor y quién está en contra. Entonces, ese va a ser el procedimiento que vamos a utilizar esta tarde para sacar esa ley de ingresos adelante. En el caso del grupo parlamentario del PAN, el voto en lo general va a ir libre, y en lo particular se va a discutir cada uno de los temas en bloque. Quiero comentar también que la Suprema Corte de Justicia, como ustedes saben, acaba de rechazar la solicitud de consulta en virtud de que considera que contraviene a la Constitución. Es un tema que nosotros en lo particular no compartimos. Creemos que el análisis de la Suprema Corte de Justicia no fue exhaustivo, y máxime cuando se trata de aplicar el artículo 27 constitucional, que habla de ingresos para el Estado. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos convencidos que sí era un tema que podíamos consultarlo a los mexicanos, máxime que el salario mínimo en nuestro país pues es absolutamente paupérrimo, y estamos convencidos de que si nos hubiéramos ido a consulta con los ciudadanos en la próxima elección, el efecto de la consulta es vinculante para las cámaras. Esto significa que si los ciudadanos mexicanos dicen con su voto que se necesita modificar los criterios para subir el salario mínimo en el país, las cámaras estaban obligadas a legislar. No había forma de que la Cámara de Diputados y de Senadores dijeran que no al resultado de la consulta. Lo lamentamos, ya no hay otra instancia, como ustedes saben, la Suprema Corte tomó esa decisión, y bueno, con esa decisión el PAN la tiene que acatar. Nosotros estábamos convencidos que las que no eran, o las que sí eran inconstitucionales, pues eran las otras 2 que se habían planteado. Uno, que era la reforma energética, que contraviene abiertamente al artículo 27 constitucional, porque se refiere a ingresos para el Estado, y la segunda, que contraviene al artículo 52 constitucional, que es el que establece cómo se compondrá el Congreso mexicano, señalando a los 300 diputados de mayoría relativa y a los 200 diputados de representación proporcional. Así, en ese artículo se establece cómo va a ser la Cámara de Diputados, y por lo tanto el pedir en una consulta que se modifique ese artículo pues es absolutamente inconstitucional, porque las consultas, conforme al 35 constitucional, no proceden cuando se trata de
reformas a la Constitución. Entonces, lamentablemente, esperamos ver cómo falla la Corte en los próximos días las otras dos solicitudes, o las otras tres, porque en el caso de la energética hay una petición tanto de Morena como del PRD. Vamos a esperar cómo la resuelve, lamentamos el fallo, pero estamos en la mejor disposición de acatarlo. Estoy a sus órdenes. Senador, ¿usted cómo considera que actuó la Corte al analizar la controversia que presentó su partido de manera sesgada, parcial, superficial, al no hacer un análisis exhaustivo de la propuesta? Porque ellos argumentan que la consulta panista pues sí afectaría los ingresos y los egresos de la federación, tomando en cuenta que el salario mínimo pues es la unidad de cuenta para muchos preceptos, ¿no? Y dos, si nos puede decir cuántas reservas están enlistadas para la discusión en lo particular de la ley de ingresos. Sí, con todo gusto. En el caso de la Suprema Corte, mira, a mí no me gustaría calificar al máximo órgano de impartición de justicia del país como con ningún calificativo. Lo que sí te puedo decir es que el tema de la indexación, creo que así le llaman los que saben, del salario mínimo a toda la cadena productiva del país, por decirlo de alguna forma, hay 249 leyes a las cuales se les indexa el salario mínimo, desde multas de tránsito hasta para calcular pues casi todo nuestro país. Ese asunto se resuelve muy sencillo. Hay un salario mínimo que se debe establecer para los trabajadores y una unidad que sirva para calcular todo el tema de impuestos, multas, aprovechamientos, etcétera. Entonces, eso con una sola ley que señale, que diga que el salario mínimo para los trabajadores va a ser el que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y la unidad que se va a manejar para el resto de las 249 leyes, pues va a ser una unidad absolutamente distinta. Con eso, con una pequeñita ley de no más de 5 artículos que diga eso, es suficiente para resolver el punto de controversia que planteó la Suprema Corte de Justicia, porque la interpretación que da, que como va indexado a esas 249 leyes va a afectar las finanzas del Estado, pues a nosotros se nos hace un argumento absolutamente no jurídicamente razonable, y sí tenía una solución de fondo el tema. Y en el segundo punto, hay muchísimas reservas en términos de artículos, pero como lo que queremos es que haya debate, es decir, no queremos que nos pase lo que sucedió la ocasión pasada, en la que presentábamos una reserva, se le preguntaba al Pleno si aceptaba la reserva, el Pleno decía que no, y ya ni siquiera la debatíamos. No queremos que eso pase. Entonces acordamos un formato similar al de la reforma energética, en el que dividimos en 5 bloques el debate y apuntamos a 3 oradores a favor y 3 en contra en cada bloque, lo cual implicaría que tendríamos un debate sobre temas específicos la integración del propio tema tendría varios artículos que lo persiguen en toda la ley. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del tema del gasolinazo, por ejemplo, que es uno de los temas que dijeron que se iba a acabar cuando ellos llegaran, y resulta que no solo se acaba, sino que además disparan el precio de la gasolina, se cae el precio del crudo y se afectan las finanzas en 8,000 millones, pues obviamente ese tema viene señalado en varios artículos. Todos esos artículos se reservan y, por supuesto, en el debate se hace un debate en lo general sobre el tema, no sobre el articulado. Muchas gracias. Francisco Nieto de la Universal le hace una pregunta. Francisco. Son 2 preguntas, senador. La primera, ¿qué sigue entonces para el grupo parlamentario del PAN, para el PAN en específico, en este tema de los salarios mínimos? Son 2 millones de personas a las que les pidieron su firma. ¿Qué les van a decir? ¿Cuál va a ser el siguiente punto? Y la segunda pregunta es, de estas 5 reservas que ya acordaron, ¿cuál está pactada para que se apruebe, o nada más es el tema de petróleo? Gracias. Solo pudimos modificar el tema del petróleo, no está pactado que alguna de ellas vaya a obtener la mayoría en el Pleno. Nosotros vamos a acompañar
a favor todas las reservas que presenta el grupo parlamentario para que sean discutidas y sean modificadas. Por supuesto, vamos a invitar al resto de la oposición a que vote con nosotros las reservas que estamos planteando, con la finalidad de ver si podemos modificar con una mayoría opositora el tema en el Pleno. En lo que se refiere a qué decirle a la gente, el tema del salario mínimo es un tema que escogió Acción Nacional por una razón. En el país hay dos temas, hay dos compromisos en los que el presidente Peña no ha cumplido, que fue los dos principales temas a los que se comprometió durante el proceso electoral. El primero tenía que ver con el tema de la inseguridad, y él dijo que la estrategia que venía llevando a cabo el gobierno del PAN era una estrategia absolutamente equivocada, y que cuando ellos llegaran, las cosas iban a cambiar. Hace 24 meses que ellos llegaron, y las cosas sí cambiaron, pero cambiaron para peor. Ese es el gran pendiente que está dejando Peña, porque al día de hoy, pues llevamos en cifras oficiales más de 10.536 muertos, y nada más de enero a agosto de este año, si contamos los 2 años, casi estamos pisando ya los 30,000. Y por supuesto se disparó el número de extorsiones, se disparó el número de secuestros, se disparó el número de robos y lamentablemente el número de homicidios y de desapariciones forzadas. Son 5 temas en los que se demuestra que la estrategia que está siguiendo el actual gobierno federal pues es absolutamente errada, y por supuesto lo que ofrecieron en campaña es uno de los pendientes más graves y más lamentables que hoy estamos viviendo, con casos tan significativos como Tlatlaya en materia de violación de derechos humanos, o en el caso de Guerrero, que es un tema que ya todos ustedes conocen y que permitió la salida del gobernador Ángel Aguirre, pero también del subprocurador del Aceido, encargado de investigar el caso de Ayotzinapa. El segundo gran tema que el presidente Peña planteó durante su campaña era el tema del crecimiento económico, y se dijo: nosotros veníamos creciendo al 3.5% en el último año del presidente Calderón, con todo y recesión norteamericana en 2008 y 2009, con todo y eso pudimos mantener el crecimiento hacia el año 2012 del 3.5%. Se dijo que se mantendría ese crecimiento y aún más, que podríamos llegar inclusive al 3.7% o hasta el 4%. Lamentablemente, en el primer año del presidente solo crecimos al 1%, y en el segundo año, que es este que va a concluir en diciembre, pues si acaso llegaremos al 2.5%. Entonces, ¿por qué nosotros vimos el tema del salario? Porque es un tema que va vinculado al crecimiento económico del país. Entonces, lo que nosotros queríamos y queremos, y lo vamos a seguir haciendo, es decirle a la gente que la política económica de este gobierno no está sirviendo. Y eso es lo que vamos a regresar a decirle, no solamente a los 2 millones de personas que nos dieron su firme, y la cual agradecemos profundamente, porque se ve el interés de la gente en este grave problema, sino a todos los mexicanos en el próximo proceso electoral. El diseño económico de este gobierno no está funcionando, solo ha funcionado para captar más impuestos, le pusieron IVA hasta el alimento de mascotas, para allá es el extremo, pero desde IVA en frontera, IVA al transporte foráneo, IVA a las importaciones temporales. Como dicen allá en mi pueblo, yo iba a comprar un carro, pero creo que con esos impuestos ni siquiera se va a poder. Entonces, sí hay que decirle a la gente que el modelo económico no está funcionando, se han perdido millones de empleos, y hay una situación aún más grave. Con esta reforma económica que plantea el gobierno, el tema de la formalidad contra la informalidad, veníamos más o menos un 60% o un 70% de la gente que estaba en la formalidad, contra un 30-40% de la gente que se dedicaba a actividades informales. Hoy la regla se está equilibrando, porque la gente está dejando de registrarse o de registrar sus negocios por la gran cantidad de impuestos que existen, y está emigrando mucha gente a la informalidad. Casi estamos en el 50-50, lo cual es absolutamente grave, que la mitad de tu economía esté en la parte informal y no esté pagando impuestos, no esté pagando seguro, no esté pagando Infonavit, no haya absolutamente ningún incentivo, porque además no hay ningún incentivo para venirse de la informalidad a la formalidad. Creo que es
uno de los grandes retos que tiene el gobierno federal y lamentablemente uno de los grandes pendientes. Eso es lo que vamos a ir a decirle a la gente. Digo, más cortito, pero exactamente. Marina Núñez, de Pector TV. Buenas tardes, senador. Sí. Preguntarle, usted lo acaba de decir, ya no hay nada que hacer, es la máxima instancia. Sin embargo, ¿no han pensado en tratar a través de las mismas cámaras, a través de una iniciativa para esto del salario mínimo? Porque hay quien incluso dijo que ustedes escogieron el camino más largo, que la otra opción podría ser el legislativo a través de una iniciativa de ley. ¿No lo han considerado? Gracias. Sí, por supuesto, ese es el mecanismo en que lo vamos a resolver, presentar al Congreso las iniciativas necesarias que nos permitan conseguir el mismo objetivo. Pero no solamente, es que nuestra intención no era solamente revisar el tema del salario mínimo, sino que la gente se diera cuenta cuál es el tema de fondo en términos económicos. Creo que sí es muy importante salir a la calle y sobre todo en el proceso electoral que viene, a decirle a la gente que el modelo económico no está funcionando, los salarios están cayendo, la deuda pública está aumentando y el país, pues obviamente, va en una espiral de mal en peor. Creímos y yo estoy convencido que las reformas que aprobamos podrían ayudar, pero pues con la situación que se está presentando en materia de inseguridad, ya lo dijo el Banco de México, pues se pone en riesgo inclusive las inversiones que podrían venir al país. Entonces, sí lo vamos a intentar. De hecho, hay otras fuerzas políticas que están buscando esta vía a través de la iniciativa directa de sus legisladores y bueno, vamos a ver si podemos coincidir y conciliar para sacar el tema adelante. ¿De hacerlo, lo presentarían en este periodo ordinario? Es un tema que tendríamos que revisar con el partido y con los grupos parlamentarios. Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes, senador. El PAN estuvo empujando para que bajaran el precio del barril de $81 a $79. Pero ¿en qué afectaciones va a haber a la ley de ingresos? Como siempre, ¿van a pagar los que menos tienen a través de los programas sociales? ¿O en dónde va a ser, en qué áreas va a haber el recorte? Sí. Miren, nosotros nos opusimos a que el precio del crudo estuviera en $81 porque realmente a nivel internacional ahí viene una caída del precio del petróleo de manera importante y lo que pedimos a través de los legisladores que participaron con la Secretaría de Hacienda es que se corriera la fórmula de manera conjunta, diputados, senadores y Hacienda, y lo que nos dio la fórmula fueron $79. Entonces, en ese sentido, esto impacta en el presupuesto en la ley de ingresos en 8,790 millones. Lo que se comprometió la Secretaría de Hacienda es a no recortar programas estratégicos y tratar de impactar el gasto corriente de la Federación. Entonces nosotros esperamos que se vayan sobre gasto corriente y no sobre programas estratégicos y por supuesto mucho menos sobre programas de apoyo social. Pero en esta parte tendrá que ser la Cámara de Diputados como la Cámara que tiene la obligación constitucional única de resolverlo en el presupuesto de egresos de la Federación. Vanessa Alemán de Cuadratín, de la agencia Cuadratín. Senador, buenas tardes. En otro tema, no sé si me pudiera dar su opinión respecto a esta solicitud del presidente Enrique Peña Nieto para ausentarse del país en un viaje a China y Australia, y si tendrá usted conocimiento de si esto se va a aprobar, lo van a dejar pasar desde el Senado en estos momentos que se viven en el país. Gracias. Es una buena pregunta. Hay una solicitud, efectivamente, no se ha procesado en el Senado de la República, entiendo que el propio Ejecutivo lo está analizando y bueno, vamos a esperar a ver cuál es el análisis del propio Ejecutivo para poder procesar o no la solicitud y obviamente también hay que recordar que cuando el presidente sale al extranjero, si sale por 7 días no necesita la aprobación del Senado, pero si sale por más de 7 días tendríamos que autorizarla nosotros. Yo en lo personal creo que eso es una práctica que no debería de hacerse, en lo personal así lo creo. Sin embargo, así la ley así lo establece. Vamos a esperar a que el Ejecutivo lo analice y vea si es por menor tiempo, pues no tendría que hacer la solicitud o retirar la que ya está,
y si es por más tiempo, pues ya tendríamos que analizar el tema. Y aunque no requiriera la aprobación del Senado, ¿cuál es su opinión respecto a que se ausentara en estos momentos de la crisis que vive el país con Ayotzinapa y estudiantes? Miren, yo creo dos cosas. Uno, que es importante tratar de arreglar la casa primero, pero también hay que decirlo, México es la 14ª economía del planeta y vivimos en un entorno internacional en el que las relaciones internacionales pues, son importantes, para bien y para mal. La mayor presión en el tema de Ayotzinapa, hay que decirlo, además de los estudiantes que marcharon, además de la presión que hizo el Senado, pues vino de los organismos internacionales, vino de la ONU, vino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vino de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, y también vino de algunos medios que tienen mucho peso en la opinión internacional, como el Washington Post o el Wall Street Journal. Entonces, realmente creo que en ese contexto internacional, pues México juega un papel también importante. Entonces, nuestra relación con China es una relación muy importante, es la segunda economía del planeta, y nuestra participación en el G20, pues también es una participación muy importante, porque están los 20 países con mayor desarrollo económico. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ponderar las cosas, es decir, sí hay que debemos de atender el tema interno, por supuesto es un tema que nos duele a todos y que se tiene que resolver, hay que encontrar a los muchachos y hay que hallar a los responsables, pero México tiene que continuar buscando las alianzas, los acuerdos con los demás países en el entorno internacional. Entonces sí es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo. Es decir, ¿ustedes apoyarían que el presidente se ausentara por estos motivos que expone? Eso tendría que ser ya un debate del Pleno, ya ahí sí yo no podría asumir una posición en este momento porque no sé si van a sostener la solicitud o no. Gracias. Gracias a usted. ¿Sí? Gracias.